Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Fijaos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Todos conocemos la historia de la conquista de México, ¿verdad? Un evento históricamente devastador, sin duda. Pero lo que no se suele contar tanto es cómo ese choque inicial acabó transformándose siglo tras siglo en una historia global, compartida y francamente súper compleja. A ver, hoy en día es facilísimo caer en debates de blancos y negros, pero cuando te pones a bucear en los registros históricos y demográficos, la cosa cambia por completo. Aparece un panorama increíble donde antiguos rivales terminaron forjando vínculos que cruzaban océanos enteros. Así que vamos a desglosar exactamente cómo ocurrió esta transición y, lo más importante, qué impacto tangible sigue teniendo en nuestro mundo moderno. Para romper un poco los esquemas desde el principio y entender la magnitud de esta historia, pongamos sobre la mesa una pregunta que, parece literalmente sacada de un guión de Hollywood. ¿De verdad lucharon guerreros mexicanos contra samuráis japoneses? Suena a locura total, ¿verdad? Pues aunque parezca increíble, es una de esas anomalías históricas alucinantes que casi nunca llegan a los libros de texto y nos demuestra que las alianzas militares de la época eran muchísimo más diversas de lo que solemos imaginar. 1582. Los combates de Cagayán en las Filipinas. La respuesta, totalmente documentada, nos lleva exactamente a ese año y a ese rincón del planeta. Hay que entender que en el siglo XVI las fronteras marítimas y los conflictos no eran para nada como los vemos hoy. Eran extremadamente fluidos. No hablamos de batallitas aisladas, no. Era un tablero de ajedrez geopolítico brutal que abarcaba océanos enteros, conectando a poblaciones que estaban separadas por miles y miles de kilómetros. Y ojo a quienes estaban allí, porque la composición de esta alianza es asombrosa. En la defensa no solo había europeos. Teníamos a un grupo reducido de soldados españoles que contaban con el apoyo crucial, y cuando digo crucial es crucial, de guerreros de origen mexicano, principalmente veteranos tlaxcaltecas. Y al otro lado, los invasores. Agarraos, piratas, samuráis japoneses fuertemente armados, los temidos Wako. Pues bien, los registros nos dicen que esta fuerza hispano-mexicana, estando en una inferioridad numérica extrema, logró repeler el ataque con éxito tras unas escaramuzas increíblemente intensas. Sección 1. Colapso y mezcla genética. Vamos a ver cómo llegamos hasta esa sorprendente alianza. Si nos paramos a pensarlo, la rapidez de toda esta evolución da verdadero vértigo. Fijaos en las fechas. En 1519 tenemos el choque frontal absoluto, la caída de Tenochtitlan y del Imperio Mexica. Y de repente, hacemos un salto rapidísimo y apenas unas décadas después, en 1582, resulta que esas mismas dos culturas están peleando codo con codo en el Pacífico. Es alucinante. Y no fue un caso aislado, porque esta alianza de ultramar se repetiría, ya de forma totalmente institucionalizada, en 1646 con las batallas de la Naval de Manila. Pasaron de ser rivales encarnizados a aliados militares en el transcurso de un par de generaciones. Y toda esta historia, que parece súper lejana, aterriza de golpe en nuestro presente, y lo hace a través de la biología. Hoy en día los estudios genéticos son clarísimos, revelan que de media un 75% de la población mexicana actual porta algún grado de ADN de origen europeo. Pero ojo que este componente no está aislado para nada, coexiste y está profundamente entrelazado con una fortísima herencia indígeno-americana. Básicamente es la historia de una integración sin precedentes y el registro biológico innegable de aquel encuentro. Claro que, para ser totalmente rigurosos, es absolutamente vital reconocer el inmenso y devastador coste inicial de todo esto. 80%. Esa cifra tan cruda es la caída documentada de la población indígena en la región después de 1519. Una mezcla letal de nuevas enfermedades para las que no existía inmunidad previa, sumado a los estragos de la guerra y los sistemas de explotación. El impacto poblacional fue sencillamente devastador. Marcó un antes y un después. Ahora, para poner esto en una perspectiva histórica más amplia, tenemos que entender que esta tragedia local no fue un suceso aislado. Fue parte de un colapso a escala continental. Si comparamos la población estimada de toda América antes y después del contacto europeo, los datos de las investigaciones apuntan a que casi el 90% de la población nativa de todo el continente pereció en los años y décadas siguientes. Hablamos de una alteración demográfica global, algo que reorganizó por completo las bases del mundo moderno. Sección 2. La defensa de Filipinas. Veamos cómo esta nueva realidad demográfica dio forma a las estrategias globales. Para entender de verdad el alcance de esta proyección por todo el globo, es imprescindible hablar de la principal arteria logística de la época, el famoso Galeón de Manila. Y a ver, no os imaginéis un simple barquito, era una ruta marítima vital, el auténtico cordón umbilical que conectaba Asia con América y de ahí con Europa. ¿Y dónde empezaba la parte americana de esta ruta? En Acapulco.
Esto nos demuestra el papel absolutamente central de la Nueva España, el México actual. Sin los puertos y sin los hombres de esta región, mantener las defensas y el comercio en la inmensidad del Océano Pacífico habría sido literalmente imposible. Ese contexto logístico que acabamos de ver nos lleva de cabeza al año 1646 y a las batallas de la Naval de Manila en aguas filipinas. Es uno de los ejemplos documentados más claros de cómo la maquinaria militar del imperio ya no podía sostenerse sola. Dependía estructuralmente de esta alianza humana intercontinental para poder defender sus territorios más lejanos. Durante aquellos feroces enfrentamientos navales, en este caso contra las flotas holandesas, la organización interna de las tropas era la clave de todo. Cuando los historiadores analizan los registros de la tripulación, salta a la vista que una gran parte de los marineros, oficiales y soldados que estaban allí peleando en los barcos habían sido reclutados activamente en la Nueva España. Se integraban al 100% en las filas de la Armada. Vamos, que aquella colaboración intercontinental no era una anécdota, era una táctica militar recurrente e institucionalizada. Sección 3. El legado mestizo. Hablemos de los resultados tangibles que quedaron de todo esto. Si analizamos bien los datos, nos encontramos con una ironía histórica que es francamente fascinante. Pensadlo, los promotores originales levantaron todas estas inmensas infraestructuras coloniales con un objetivo muy claro, el estricto control y beneficio de la corona española. Pero ¿quiénes fueron los verdaderos herederos en la práctica? Pues las poblaciones mestizas, criollas e indígenas. Fueron estas comunidades tan diversas y con el paso del tiempo el propio Estado mexicano independiente quienes terminaron heredando, utilizando y cimentando su día a día sobre un entramado físico que se había concebido inicialmente con fines imperiales. Y menudo legado físico dejaron. Estamos hablando de ciudades enteras planificadas desde cero, kilómetros de caminos reales, iglesias formidables, fortalezas defensivas y puertos importantísimos. Al dar el salto al uso moderno, resulta que todo este colosal esfuerzo de construcción fue la base que sustentó las funciones esenciales de un nuevo Estado soberano. Y no solo eso, las fortísimas redes comerciales y migratorias que se habían forjado en el Pacífico siguieron funcionando estupendamente, manteniendo su viabilidad mucho tiempo después de que la administración del propio imperio llegara a su fin. Es un fenómeno histórico ineludible. El legado pasó de manera totalmente orgánica de las manos de los primeros conquistadores y soldados al núcleo mismo de unas sociedades donde hoy en día más de la mitad de la población tiene una fuerte y profunda mezcla de orígenes. Y este entrelazamiento va mucho más allá de la genética pura y dura, es que ha dictado las profundas estructuras de la cultura, las instituciones y la mismísima economía moderna que tenemos hoy. Para ir cerrando este análisis, creo que merece la pena que nos hagamos una pregunta profunda. ¿Cómo altera la comprensión de esta historia, tan intensamente mezclada, nuestra visión moderna de la identidad cultural? Cuando nos alejamos del ruido de las ideologías y miramos fríamente los datos históricos, demográficos y militares, la realidad nos dice que el pasado casi nunca obedece a un relato lineal y sencillo. La historia es más bien un lienzo enorme, supercomplejo de interacción humana, de pura adaptación y de supervivencia conjunta. Aún nos queda muchísimo por redescubrir sobre las verdaderas raíces de nuestro presente compartido. Así que, con esa idea para reflexionar, terminamos por hoy.